Va a ser nuestro hermano Genaro que nos ayude a repartir la cena. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Para ver una parte de la Biblia muy importante para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Porque la vida eterna, con lo que vamos a estudiar, tiene una condición. Como todas las cosas aquí en la tierra, todas las cuestiones o las situaciones tienen alguna condición que debe uno de cumplir para tenerla. La condición significa una situación indispensable para que exista otra cosa. Es como yo, si quiero ejercer una profesión de ingeniero en este momento, tengo que estudiar. La condición es estudiar primero. Y vamos a ver ahí la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 3. Y así vamos a titular nuestro tema de esta tarde: la condición para vida eterna. Dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solamente son dos asuntos aquí que nos menciona como condicionante para tener la vida eterna, que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien este Dios verdadero ha enviado. Y si lo hacemos un poco más de orden, sería la pregunta: ¿cuál es la condición para vida eterna? Y la vida eterna y la condición es conocer al único Dios verdadero, una de esas. Y aquí tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos qué tanto conocemos a Dios. Con nuestro comportamiento vamos a demostrar si lo conocemos o no. No estamos hablando de cuánto conocemos la Escritura, sino cuánto conocemos a Dios, al ser Dios, a lo que es Dios. Porque, por ejemplo, yo conozco a mi esposa, sé lo que le desagrada y sé lo que le agrada. ¿Por qué la conozco? Porque hay una relación, vivimos juntos. Y cuando yo sé que algo le desagrada, no lo hago, porque sé que ella se va a molestar, porque de antemano sabe que a ella le desagrada. Y si yo lo hago, yo lo haría ya con conciencia, con alevosía, pues ahora para que se enoje. Ahora, conocemos a Dios, sabemos cómo es Dios, y con nuestros actos se va a ver si lo conocemos o no, porque es una condición para la vida eterna. Dice aquí el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y no es imposible conocer a Dios. De hecho, debemos de conocerlo a Dios, de saber cómo es Dios. Así, fuera de lo que vamos porque es mucho de lo que puedo mencionar, pero así, algo así nada más. Sabemos que Dios es omnipotente, por ejemplo. Y si yo tengo un problema, pues con el único que debería de recurrir es con Dios, si es que lo conozco. Pero si recurro a otra situación o otra cuestión donde diga yo, por aquí voy a hacer esto para que mi problema sea cubierto, sea resuelto, pero no confío en Dios, entonces no estoy conociendo quién es Dios. Debemos de conocer quién es nuestro Dios, y para eso se requiere tener una relación muy estrecha con Dios. Vamos a ver esto, pues. La condición para la vida eterna es conocer al único Dios vivo y verdadero. Conocer a Dios o conocer al único Dios verdadero, como lo menciona aquí la Biblia, es tener amor. Tener amor. Si tenemos amor, conocemos a Dios. Lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Estaremos viendo cuestiones donde nos digan casi textualmente:
de cómo es conocer a Dios. Porque a veces mencionamos por el contexto bíblico, como ahorita, si conocemos a Dios sabemos que es omnipotente y vamos a confiar en Él, pero ese es un contexto general. Y dice ahí la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Una de las cualidades que tiene Dios, porque Dios tiene muchas cualidades divinas y características únicas. Como Dios es justo, como si yo, saliéndome un poquito de este asunto, si yo sé que Dios es justo y que me dice que la balanza que yo debo de hacer con quien yo me voy a dirigir debe de ser la misma manera y yo me aprovecho de alguien, entonces no conozco a Dios. Ahora, lo que estamos viendo aquí en esta primera división de nuestro punto es que si yo digo que conozco a Dios, significa que debo tener amor. Amor primeramente para Dios, luego para el prójimo. Porque dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para el amor no hay una condición. Es decir, la condición que nos dice aquí más adelante es de que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él envió a su Hijo Jesucristo y nosotros le amamos. Pero no es de que yo amo a Dios y me da algo. Amo a Dios porque ya me lo ha dado, o ya nos ha dado todo. Por eso debería de florecer en nuestra mente y en nuestro corazón el amor hacia Dios cuando vemos al Señor Jesucristo crucificado en nuestra mente, cuando lo vemos golpeado en nuestra mente por aquellos 200 soldados romanos que estaban golpeándolo en la espalda, que se estaban burlando, y que uno puede ver los ojos de Jesús y oír que Él dice: lo hago por ti. Por ello debería de nacer el amor en nosotros. Pero quien no ama a su prójimo, quien no ama a su hermano, no sabe lo que es amar. El amar, lo que es amar es dar. No es de que te amo si me das. Esa es una cuestión mundana. El amor es dar. De esta manera se ha reflejado el amor de Dios, en que envió a su unigénito a morir para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. En dar, eso se va a reflejar en lo que es el amor. Ahora aquí es: amamos a Dios. ¿Y cuánto le damos a Dios? ¿O qué le damos a Dios? ¿Le damos tiempo a Dios? ¿Estamos en la mañana, en la tarde, el miércoles, viernes? Eso es darle a Dios. Ahora, conocemos a Dios y decimos: Dios, confórmate. ¿Cómo es? Confórmate. Confórmate con una hora a la mañana. ¿Cómo decirle a uno su cónyuge? Confórmate con que esté aquí ya, con eso ya, siéntete ya. O sea, date por bien servida, como decimos. Así como decirle a Dios: Dios, te di una hora en la mañana, date por bien servida. Ahora, ¿ustedes creen que eso sería todo para Dios? Siendo el Dios omnipotente, el Dios de amor, realmente a veces siente uno con esta expresión humana que son migajas lo que le ofrecemos a Dios, en el tiempo que le damos, en el tiempo de adoración aquí, en el tiempo de adoración allá, en el tiempo de oración, en el tiempo de consagración a Dios, porque en eso se va a reflejar el amor que yo le dé a Dios. Si yo digo yo amo a Dios, pero si no lo demuestro, no basta con que yo diga: no, es que yo sí amo a Dios. Yo conozco a Dios como lo amo y conozco a Dios. Pero no es cuestión nada más de que uno lo diga que yo amo a Dios, es cuestión de demostrarlo. Es como la fe se tiene que demostrar, no es algo abstracto, tiene que ser demostrado. Y una forma de demostrar que amamos a Dios es estar reunidos, es estar alabando, es estar adorando, es estar escudriñando, es decir, darle tiempo. Lo más valioso que tenemos para nosotros es el tiempo. Dice un dicho en el mundo que lo más valioso, que el tiempo es oro. Si nosotros consideramos que para nosotros el tiempo es oro, y si se lo damos a Dios, le estamos dando lo más valioso que deberíamos de tener, si es que para nosotros es así.
Pero dice aquí el texto, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No ha conocido a Dios porque sabe, desde el momento en que amamos, tenemos una característica divina. Uno dice, Dios es amor, entonces yo también tengo que ser amor. Un cristiano tiene que ser amoroso, tiene que demostrar amor. En todas las facetas, en todas las cuestiones de la vida misma, secular y cristiana, debe de tener un amor. No confundirnos tampoco con el amor es ser permisible, es otra cosa. Porque también el amor a veces es disciplina. Cuando uno ama a sus hijos, pues tiene que uno disciplinarlos. Si no amamos a sus hijos, pues que vayan como que hagan lo que quieren. Eso no es amar a nuestros hijos. Antes, al contrario, dice el libro de Proverbios que es como si aborreciésemos a nuestros hijos, si no los disciplinamos, si no los corregimos. También eso es amor. También. Y eso es el amor de nosotros hacia nuestros hijos. Pero allá en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, la mayoría creo que se lo sabe de memoria, o casi todos. 1 Corintios 13, 8, que dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Es decir, si yo digo ahorita, yo amo a Dios, ahorita yo amo a Dios, yo lo amo, yo te amo mucho, Dios, yo te amo, mi Salvador, más que lo terrenal, o yo amo a Dios más que lo terrenal. Pero si el miércoles puedo estar aquí y no estoy, entonces no lo estoy amando, porque ya dejó de ser amor para de aquí a 2 días, a 2 días, ya mutó el sentimiento que tenía. Mutar es cambiar, ya cambió. Porque ya no amo a Dios, ahora amo lo terrenal. Ahora amo el descanso, ahora amo mi cuerpo, si es que puedo estar y no estoy. Porque no es nada más decir lo amo. Por eso dice ahí la carta a los Corintios, el amor nunca deja de ser. Todo se va a acabar, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Es decir, uno cuando esté en la eternidad, que así es como vamos caminando, vamos a seguir sintiendo amor. No va a haber pues de hecho en la eternidad no hay días, no hay horas ahí, allá, es un tiempo indefinido. Aquí sí, aquí podemos medirlo. Aquí no es un amor variable hacia Dios, simplemente es amar a Dios. Hoy, mañana y siempre amamos a Dios. ¿Cómo? Porque el amor, si yo digo amo a Dios, el amor nunca deja de ser. Y aún en una situación apremiante, complicada, de aflicción, sigo teniendo amor a Dios. Una cosa es de que me sienta triste, una cosa es de que me sienta desanimado tal vez por las cuestiones de la propia vida, pero eso no significa que no ame a Dios. Puedo estar tal vez desanimado, puedo estar tal vez no con el ánimo, con el ímpetu, con el fervor de la fe, pero aquí estoy, aquí sigo, porque no puedo dejar de amar a Dios. Si desde una vez que yo dije que amo a Dios, no puedo dejar de amar a Dios. Así que lo primero, la condición es conocer al único Dios verdadero. Y conocer a Dios es tener amor. Y un amor perpetuo, un amor permanente, pues bueno, perpetuo, eternamente. Permanente, no es variable, no mutable por las situaciones de la vida, uno sigue amando a Dios. A veces en las parejas hay complicaciones. Y cuando el hombre, que es el más común que ande de ojo alegre, como dicen, cuando ensalzaba las características de la esposa y cuando ya no siente lo mismo, empieza a buscarle pretextos y empieza a ponerle cosas que antes no veía o cosas que antes le gustaban y empieza a molestarle y empieza a tener aparentemente un pretexto para ya no ser tan fiel o para ya no ser fiel a la esposa o para ya no sentir lo que amaba a la esposa. Ahora yo me pregunto, ¿qué le podemos ver de malo a Dios? O sea, ¿qué excusa podemos decirle a Dios? No, pues es que te hallé esto, te encontré esto, pues si Dios es toda bondad, Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Es decir, Dios tiene puras características benignas. Por eso dice Dios allá en Jeremías, dice, qué mal vieron sus padres hacia mí, que me dejaron, qué mal me vieron, y qué mal le podemos ver a Dios, al único Dios vivo y verdadero. No confundamos con Jesucristo, porque estamos hablando primeramente del único Dios vivo y verdadero, porque a veces cuando predicamos o cuando entendemos, a veces mezclamos a ambos. Y aquí la Biblia es muy clara para aquellos los unicitarios que solamente dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios, que Jesús es todo. Y aquí, con la Y que menciona ahí,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, es decir, otro ser, otra persona. Obviamente está hablando de dos seres, pero primero estamos hablando del único Dios vivo y verdadero, el Padre eterno. Pues. Si nosotros sentimos amor, entonces le conocemos. También conocer al único Dios vivo y verdadero es entender el temor de Jehová. Entender el temor de Jehová. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, significa que entendemos el temor. Pero si no entendemos el temor, entonces no lo hemos conocido. Esto de conocer es de experiencia, hermanos. Tener una experiencia con Dios. A veces la experiencia es a través de una prueba, a veces de una dura prueba. Lo conocemos a Dios. Cuando vemos que ya el ánimo está en lo más álgido, en lo más poquito, y Dios responde, yo sabía que Dios no me iba a ayudar. Como Job, que él pasó por todas complicaciones, pero confiaba en Dios. Dice, yo sé que existe un Redentor, dice. Y ahí no está hablando del Redentor del mundo, ¿sí? Pero que algún día se levantará. ¿Sí? Pero yo sé, yo conozco, yo estoy seguro, yo estoy convencido. Esto es conocer a Dios por medio de la relación, por medio de saber y conocer el poder de Dios. Ahora, conocer a Dios es entender el temor de Jehová. En el libro de Proverbios, capítulo 2, Proverbios 2, versículo del 1 al 6, entender el temor de Jehová. Tenemos algo de lo que es el temor de Jehová, de Dios, el respeto, todo lo que conlleva el temor. Pero tenemos que entenderlo. Ahora, no nomás es un entendimiento teórico. Yo sé que el temor de Jehová es esto, esto y esto. Es un entendimiento práctico. Y va a ser un conocimiento práctico. Es decir, llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Dice el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia vienes tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es entender el temor de Jehová. Entender el temor de Jehová, para que nos lleve a entender el temor de Dios, es recibir las palabras, versículo 1. Guardar los mandamientos, versículo 1. Estar atento a la sabiduría. Inclinar el corazón a la prudencia. Clamar a la inteligencia. Y a la prudencia dar voz, hablar con prudencia. Y si como a la plata buscares y las escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Como a veces hay un problema matemático, y para entender ese problema matemático uno tiene que meterse a ver esto, por aquello, por eso. Ya lo entendí. Muchos dicen eureka, otros dicen ya. O a veces en el mismo internet ponen un problema y luego muchos ponen logrado, o ya está. Pero ¿por qué lo entendió uno? Conoce las 6 diferencias. ¿Por qué uno entiende las 6 diferencias? Porque está uno viendo, está uno inclinando su mirada, el entendimiento. La oreja no la tiene como aquel, sí, aquí está una, aquí está otra, y uno lo logra, porque uno escudriña aquellas 2 imágenes, uno escudriña aquel problema matemático, uno escudriña aquel sudoku. No me gusta jugar sudoku. Bueno, a mí me gusta, todavía me sigue gustando, ya no tengo tiempo, pero me sigue gustando. Pero me llamaba mucho la atención, es lo que dice aquí la Biblia, que si como la plata la buscares, escudriñares como a decir, que te llame la atención, que veas que eso es interesante. Si uno ve que es interesante conocer el temor de Dios, y uno empieza a indagar, a buscar, a ver cómo es, a practicar cómo es, entonces uno va a decir, logrado, he entendido el temor de Jehová. Y cuando uno ha entendido el temor de Jehová, entonces uno conoce a Dios. Antes uno no puede decir que lo conoce. Dice el versículo 6 que nos faltó ahí: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La condición para vida eterna es conocer al único Dios vivo
y verdadero, o el único Dios verdadero. Conocer al Dios verdadero es entender el temor de Jehová. Y lo vuelvo a repetir, no es un entendimiento teórico. El temor de Jehová es esto, por aquello. Es un entendimiento práctico, que yo lo haga, que yo lo viva, que yo lo realice, que yo lo practique en la vida. Ese es el temor de Dios. Yo tengo que tener un comportamiento digno del temor de Dios. Y para ello, lo primero es recibir la palabra de Dios. Y Santiago nos dice cómo, con mansedumbre nos dice. Aquí el versículo 1 de Proverbios dice que si recibieres mi palabra, ¿y cómo la vamos a recibir? Con contención, ¿no? El hermano nos está diciendo lo mismo, ya estoy molesto el hermano. No es palabra del hermano, dice nuestro hermano Mauricio, es palabra de Dios. ¿Y cómo recibirla? Con mansedumbre, porque puede salvar nuestras almas. Y si nuestra alma es salva, estaremos en la eternidad. ¿Por qué? Porque llegamos a conocer a Dios. Realmente no hemos conocido mucho, ni siquiera el texto sagrado de la palabra de Dios. Pero podemos entender, conocer quién es Dios, quién es aquel ser que adoramos. Sí lo podemos llegar a entender y a conocer. Y una de ellas es, primero, recibir la palabra, guardar los mandamientos y todo lo que hemos leído ahí para entender el temor de Jehová. Conocer a Dios, conocer al único Dios verdadero es ser fiel, que seamos fieles. Porque el mismo escritor en Éxodo dice, porque tu Dios es un Dios celoso, es un Dios celoso, nuestro Dios. A ver, conocemos, los varones somos poquitos, pero tú sabes que cualquier mujer, o mi esposa no es celosa, camina un día por la plaza, por la Alameda, y ponte a ver a cualquier mujer que veas, a ver si es cierto que no es celosa. Todas las mujeres por lógica, o todas las mujeres por respeto. Dice, oye, vengo aquí, pero cuando no esté aquí, pues haz lo que quieras, pero aquí vengo contigo a un ladito. Dios es un Dios celoso, y Dios no está en el cielo, que digamos, hay una distancia muy enorme. Dios está con nosotros, en nuestra mente, Dios va con nosotros. ¿Cómo puedo yo voltear a ver a otro Señor? ¿Cómo puedo voltear a ver yo al mundo, nada más con verlo? Dice el Señor Jesucristo que si alguno ve a una mujer con deseos de codiciarla, ya adulteró en su corazón. Si yo veo al mundo con deseo de tener aquello, estoy adulterando, estoy siendo infiel a Dios. Entonces no conozco a Dios. Entonces digo, Dios aguanta, Dios soporta. Puedo ver al mundo, puedo estar en el mundo, puedo ir con el enemigo, puedo concebir un pecado del enemigo, como es Santiago, cuando de su propia concupiscencia uno ha sido atraído y seducido. Entonces aquella atracción, una vez cristalizado el pecado, ha concebido y ha dado pecado, y el pecado es muerte. Es como si yo tengo una relación con el enemigo, y el resultado de esa relación es una concepción de pecado. Tengo un hijo que es pecado, un pecadito, una relación con el enemigo, y luego vengo con Dios como si no hubiese pasado nada. Como aquel hombre que viene con una mujer siendo infiel, y viene y abraza a la esposa y le da un beso como si no hubiese pasado nada. ¿Qué sentiría la mujer? ¿Qué sentiría la mujer si supiera todo eso? Ahora Dios lo sabe. Dios sabe si uno es fiel o es infiel. Y entonces uno que dice, puedo ir al mundo, no pasa nada. Puedo hacer aquello, no pasa nada. Dios soporta, Dios es amor, Dios aguanta. Es un conocimiento del mundo, no de la Biblia. La Biblia nos dice que para conocer a Dios, sabemos que Dios es celoso, y como tal debemos de comportarnos nosotros. Es decir, respetando a Dios. Tenemos que respetar quién es Dios. Bueno, dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 y 4. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 4. Se me hace que hoy vamos a ver nada más conocer al único Dios. Sin nada más, porque lo otro, para no irnos muy rápido. Bueno, dice ahí Isaías capítulo 1, versículo 2 y 4. Fíjense lo que dice la escritura también. Dice ahí, Isaías capítulo 1, versículo 2 y 4. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás.
Conocer a Dios es ser fiel. Si el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre, y en la casa de un servidor que anda un perro o dos me conoce a mí, un animal que no tiene razonamiento, solamente tiene instinto. Los animales no tienen cerebro, tienen instinto. Nosotros sí. Y aquí le dice Dios al pueblo rebelde, pecador, contumaz, y le dice además, dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo Israel, se volvieron atrás. Dice, ¿por qué no me conocen ustedes? ¿Qué acaso piensan que me voy a conformar con que hagan ese tipo de sacrificios? Ya estoy cansado, hastiado del cebo, del sacrificio sin amor, sin misericordia. Ir a aprender que lo que quiero es misericordia y no holocaustos. Que me conozcan a mí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero este pueblo no conocía a Dios. Porque aunque sabía que los había sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto, y que había conservado a sus padres 40 años en el desierto, y que les había dado una tierra que ellos no hicieron nada más que andar 7 vueltas en Jericó y cayeron los muros, y que entraron a poseer una tierra que no les costó nada, y vieron el poder de Dios en esa tierra, y aún así no lo conocieron al llegar a una relación con él, decir, Dios es un Dios celoso, y empezaron a adorar a Astore, y empezaron a poner a sus hijos en los dioses paganos, y empezaron a imitar lo que había en la tierra de los cananeos, de los filisteos. Empezaron a imitar todo aquello, y Dios en su paciencia infinita, porque Dios ha sido grandemente paciente, y todavía más adelante le dice, bueno, vengan, si sus pecados son rojos, los vamos a emblanquecer, todavía una oportunidad tan grande. Pues ¿cómo es posible? Dice Dios que no me conozcan, que yo soy un Dios celoso. ¿Y con qué me comparan? ¿Con qué? Como cuando la mujer aquella, una mujer hermosa, bonita, sendosa, trabajadora, madre de hijos, y el hombre aquel, ¿con quién se va a fijar sin menospreciar a nadie? Obviamente, uno dice, no hay comparación. Ahora, si uno va al mundo, ¿qué comparación es el mundo con Dios? Yo no puedo decir a Dios, te voy a hacer infiel, Dios, pero con uno igual a Él, o con un superior a Él. ¿Y dónde está? No hay otro que sea superior a Dios. Entonces, si el asno, dice la Biblia, si el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, dice aquí, Israel dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento de mí, no me conocieron a mí, no sabían quién soy, no sabían qué me gusta, no saben qué me agrada, no saben qué me complace. ¿Se complace Dios del holocausto? No, se complace Dios de la obediencia. Por eso nosotros debemos de pensar esto. ¿Es poco? ¿Es mucho? Mi fidelidad a Dios, o lo que doy, o lo que le doy a Dios, o qué tanto le doy a Dios. Dios dice, está bien. O sea, Dios soporta todo lo que yo le dé, lo único que le pueda dar. Si 24 horas del día, 7 horas menos 7 horas de dormir, menos 3 horas de alimentos, menos 8 horas de trabajo, es así, las 8 horas de trabajo, sí, hasta se nos hace corto el sol. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? ¿A Dios dónde lo ponemos? O sea, soy más fiel al trabajo que a Dios, soy más fiel al descanso que a Dios, soy más fiel a mis distracciones que a Dios. ¿Dónde está mi fidelidad a Dios? ¿Dónde está mi conocimiento de Dios? ¿Dónde está el que yo pueda saber de que vengo cansado, pero con Dios encuentro descanso? No lo sé, no lo conozco, estoy ignorante, porque si yo prefiero descansar o ir a otro lado que estar aquí, ignoro quién es Dios. Porque yo sé que Dios es descanso y es amor y es bondad y Él me va a dar. Pero si me aferro a querer tener por mis propios medios, por mis propias fuerzas, no he conocido a Dios. Y qué escritura tan más imponente, y que no nos debe de lastimar. Que si yo no conozco a Dios, me está poniendo a mí. Si yo no conozco que Dios es celoso y que Dios que Él demanda toda mi atención, si yo no conozco eso, no lo conozco cuando no
¿De qué me sirve a mí hacer del mundo, deshacer y hacer, construir y tirar y edificar y comprar y vender y hacer muchas cosas si no conozco a Dios? Es el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque es para vida eterna. Porque lo otro es dolencia, aflicción de carne, de espíritu, de preocupación, de estar siempre pensando en las cosas que hacer, que quitar, que poner, y nada de provecho, porque aún lo que pueda generar para mi beneficio no lo disfruto, porque nada más estoy pensando en esas situaciones. Pero conocer a Dios, saber que le voy a entregar todo, y no por obligación, sino por amor. Por eso pusimos primeramente el amor, porque todo lo que hemos visto, primero tiene que ser la base del amor. El temor a Dios, la fidelidad, todo tiene que ser. Así que conocer a Dios, hermanos, es conocer al único Dios vivo y verdadero o al único Dios verdadero es ser fiel. Vamos a ver también otra cosa. Conocer al único Dios verdadero es tener el Espíritu Santo. Por esas 4 cosas nos vamos a ir hoy. ¿Cuál es la condición de vida eterna? Es conocer al único Dios verdadero. Conocer al único Dios verdadero es tener amor, es entender el temor de Jehová, es ser fiel y es tener el Espíritu Santo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14. Y decimos, pero yo recibí el Espíritu Santo, pero nunca lo hemos apagado, nunca lo hemos entristecido. A ver, yo recibí el Espíritu Santo, pero ¿cuál es tu comportamiento? Ahí es donde se va a saber si tenemos el Espíritu Santo o no. Si mi comportamiento es mundano, pues no puedo decir que tengo el Espíritu Santo. Le estaría ofendiendo el Espíritu Santo. Cuando dijimos al Dios único y verdadero y a Jesucristo, uno puede pensar, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Pues siempre va a estar el Espíritu Santo toda la Escritura. Porque si Dios es Espíritu, dice el Evangelio de Juan, si yo conozco que Dios es Espíritu, entonces yo tengo que ser espiritual. Y yo no puedo ser espiritual por mí mismo. Para ser espiritual necesito el Espíritu Santo que me guíe, para que me recuerde las palabras, para que me redarguya, para que me convenza. Cuando esté en pecado, que me hable, que me diga, no lo cometas, mira, la Escritura dice esto. Es lo que hace el Espíritu. Cuando uno tiene el oído o es audible a la voz del Espíritu. Pero cuando uno cierra el oído del Espíritu Santo, cuando uno tiene el oído incircunciso, no lo va a escuchar y va a escuchar más el murmullo o el grito ahogado del mundo que nos dice, hazlo. Y el Espíritu Santo nos dice que no, pero a veces no lo oímos porque no nos conviene. Bueno, conocer a Dios es tener el Espíritu Santo, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Por qué permanecemos? Porque nos bautizamos y permanecemos en Dios, y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. ¿Cómo lo testificamos? ¿Cómo testificamos que tenemos el Espíritu Santo? Solamente con un comportamiento espiritual. Si mi comportamiento es espiritual, tengo el Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, conozco a Dios, porque permanezco. ¿Por qué? Porque le amo y es mi permanencia. Pero si mi comportamiento es mundano, terrenal, carnal, no tengo el Espíritu Santo. Claramente que no. Y si no tengo el Espíritu Santo, no conozco a Dios, porque Dios es Espíritu. Y si no tengo el Espíritu Santo, ¿cómo le adoro a Dios? ¿Cómo le alabo a Dios? Si tengo que alabarle en Espíritu y en verdad, ¿y cómo lo voy a hacer si no tengo el Espíritu Santo? ¿A poco le voy a alabar, le voy a adorar con algo carnal y terrenal, con un pensamiento mundano? Ese no es Dios, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero acepta la adoración en espíritu y en verdad, conforme a su palabra y conforme el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Y nuestro comportamiento tiene que ser así, espiritual. No nada más aquí, porque aquí podemos ser espirituales. Aquí es 1 hora, o 2 horas el primer de la semana, o 3 horas o 4 horas, las horas que podamos estar aquí. Pero allá en el mundo son más horas. Ya tenemos que comportarnos espiritualmente, o como espirituales, para poder decir que tenemos el Espíritu Santo. Conocer al único Dios, hermanos, es tener una relación con Él. Tengamos una relación con Dios. ¿Cómo se da la relación? Cuando le dice en la Escritura, allá en Mateo, dice que
que José no conoció a su mujer. Es decir, no la conoció. Es decir, no la había visto toda. No había visto su cuerpo, pero no la conoció. No había experimentado estar con ella. Nosotros hemos experimentado estar con Dios. Si lo hemos experimentado, lo hemos conocido y lo vamos conociendo. ¿Cómo conocemos a Dios? Teniendo una comunión con Dios, estando junto con Él, una relación con Dios. Entonces lo vamos a conocer. Si estando separados, lo vamos a conocer. Tenemos que vivir cerca de Él, dentro de Él, con Él, para poder conocerlo. Y solamente nos da la palabra, nos da la iglesia, nos da el escudriñar, la oración, la vida de prueba, la vida probada, el propio sufrimiento, la propia aflicción que viene a nuestra vida. Así conocemos a Dios. Es la única manera de poder conocer y tener una relación con Dios. Cuando hay una confianza total y absoluta a Dios, que tenga una relación íntima con Dios, que tengamos esa relación íntima para poder conocerlo, para decir, Dios le desagrada esto, Dios le gusta aquello. ¿Por qué lo sabes? Porque lo dice la Biblia, no porque lo he experimentado, porque lo he vivido. Claro que también lo dice la Biblia, ¿no? Pero ¿de qué me sirve decir que lo dice la Biblia si no lo he vivido? Tiene uno que vivirlo, tener una comunión con Dios, una confianza con Dios, tipo Job, tipo Abraham, tipo los grandes que vienen aquí en la Biblia, que tuvieron una relación con Dios, confiaron con Dios y soportaron todo lo de Dios porque lo conocían, porque sabían quién es. El apóstol Pablo dice, aunque habla del Señor Jesucristo, dice, todo lo soporto porque yo sé que Él es fiel y que me va a preservar para aquel día del día del juicio, y va a guardar mi buen depósito. Es decir, va a tener la vida eterna. Lo estoy parafraseando porque lo vamos a ver, porque ese es el enlace para el próximo punto, pero pues obviamente el próximo punto, hermanos, no lo vamos a ver porque sería mucho tiempo y sería muy caro. Así vamos a dejarlo por hoy. Hemos visto la condición para vida eterna, y la condición es conocer al único Dios verdadero y que nos lleva a tener amor, a entender el temor, a ser fieles, el Espíritu Santo y una relación por medio de la oración, de la comunión y de todo lo que pueda pasar en nuestra vida. Tenemos una relación con Dios y tenemos el éxito. Cuando conocemos a Dios, todo lo tenemos. Decimos, no importa lo que pase conmigo. Cuando alguien conoce a Dios, vive una vida más plena, más satisfactoria, más sin tanto problema, sin tanta aflicción económica, de mucho tipo que hay aquí en el mundo. Dices, sí, ¿y para qué me sirve todo eso? Bástame conocer a Dios porque me va a dar